¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Pues yo muy contento de estar de vuelta por acá. Y bueno, pues sí, ahora les traigo un tema sobre la literatura electrónica, cómo surgió, cómo se ha desarrollado todo esto. Y bueno, yo creo que algunos se sorprenderán al ver esta cápsula que viene porque tiene más años de lo que algunos de nosotros tal vez pensábamos antes. Entonces, antes de platicar un poco más al respecto, veamos esta capsulita sobre la literatura electrónica. La literatura electrónica se refiere a los textos de ficción ideados para soportes digitales e implica algún grado de interacción. La crítica literaria Katherine Hayles la define como un objeto digital de primera generación hecho para ser leído en una computadora. Hayles ubica tres periodos de esta literatura: el clásico, de las décadas de 1970 a 1980, el posmoderno, que engloba el último lustro del siglo XX, y los primeros años del XXI, y el actual, vinculado a las tecnologías móviles. La primera generación se caracteriza por los hipervínculos que permiten al lector saltar de un punto a otro en el texto, a la manera de los célebres libros impresos, Elige tu propia aventura. De esa generación destacan Colossal Cave Adventure, creada por Will Crowther en 1976, y Afternoon Story, escrito por Michael Joyce en 1987. El primero asemeja a un videojuego, mientras que el segundo consolidó el género literario de la ficción electrónica. Con los avances tecnológicos, la segunda generación de literatura electrónica recurrió al uso de imágenes, animación y sonido, como la obra de 2004, The Beyond the Possession of Christian Show, de Donald Eichmann, que casi no emplea texto y construye la historia a partir de escenas con las que el usuario interactúa. En contraste, la novela These Ways of Girls, de Kathleen Fisher, emplea más texto y al mismo tiempo lleva imágenes y video mucho más elaborados. La literatura electrónica más reciente se centra en Internet. En muchos casos, las historias fusionan la realidad física con el mundo virtual, creando historias para lugares específicos como Central Park de Nueva York o las calles de Londres. Entre las obras más connotadas está Uncle Roy All Around You del colectivo Blast Theory, que trata de buscar una postal en el entorno urbano real, mientras que diversos usuarios en línea pueden orientar o desorientar al lector. En Latinoamérica, esta literatura se ha difundido a través de colectivos como Yeom en México y Ludión en Argentina, o el trabajo de promotores como la hispanista Alex Swan Pascual de la Universidad de Berkeley. Algunas de las obras cubre latinoamericanas en el género son Gabriela Infinita, del colombiano Jaime Alejandro Rodríguez, y Tuiteame, de las mexicanas Karen Villeda y Denise Audirac. Algo que se debe aclarar después de ver esta cápsula es que precisamente la literatura electrónica no se refiere a esos textos que podemos leer en libros electrónicos como el Kindle, demás, sino que más bien implica esa interacción, implica como más lo que te puede dar una tableta, es decir, no son solo letras en una pantalla digital, sino son esas letras acompañadas de distintos otros elementos, lo que me lleva a hablar de tres tipos que se pueden ver de este tipo de literatura, ¿no? La primera, que digamos está ligada a los hipertextos, digamos que hay un link que te lleva a otra parte de la historia, es muy similar, como decía en la cápsula, a lo que era Elige tu propia aventura. Luego está la que se podría asemejar más a las artes plásticas, es decir, que incluye muchos juegos de imagen, estética de las letras, donde a veces el mensaje está más en cómo están, digamos, cómo está la caligrafía, los colores de las letras, más que en el texto en sí. Luego hay otro tipo de esta literatura electrónica más cercana a lo que sería un videojuego con una historia. Claro que aquí, a diferencia de un videojuego, tiene mucho más peso la historia que lo que está uno haciendo en esto, ¿no? Y hay un tercer tipo que es la que dialoga con la literatura impresa, es decir, por ejemplo, los aforismos, la microliteratura, todo esto que se ha potenciado a partir de redes sociales y demás, ¿no? Entonces son estos tres tipos de literaturas y bueno, sobre todo hablar de que lo que se está también gestando con la literatura electrónica es también un nuevo género artístico. Eh, entonces, no todo lo que vemos ahora como literatura electrónica es literatura como tal o va a quedar como tal, van a haber nuevos géneros artísticos, pero bueno, seguiremos hablando con más detalles de todo esto
vamos de regreso con Rafa y Ale. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Bruno. Qué interesante tema, la famosa tuiteratura. Y en esta cápsula que nos presentas, 40 años por lo menos de que ya se está experimentando con esta manera de innovar. Y ya luego nos platicarás, mi estimado Bruno, cuántos Pokémon has atrapado con Pokémon Go. Porque será un tema muy, muy interesante. Gracias, Bruno. Sí, así.